Muy buenos días, respetables hermanos y amigos en el Señor. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Gracias a nuestro Dios, Él me permite volver a presentar la palabra hermosa y poderosa. Estamos estudiando desde el domingo recién pasado, domingo 27 de septiembre, el último del mes del año 2020, el tema sobre la caída del hombre, basado en Génesis capítulo 3. Hemos visto la primera y la segunda parte. Como les mencioné, este tema será un poco prolongado. Quizás serán unas 8 clases. Vamos en esta oportunidad a presentar la parte tercera y en la siguiente clase la parte cuarta. Si ustedes recuerdan, empezamos a ver acerca de la tentación y la caída basada precisamente en Génesis capítulo 3 y específicamente en los versos 1 hasta el 7. Ahora en esta oportunidad vamos a ver el segundo aspecto y trata acerca del encuentro de Dios con la pareja caída. Para ello vamos a leer los versos 8 hasta el 13 de este capítulo 3 de Génesis. Dice la Sagrada Escritura: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ustedes pueden ver el proceso que se da de culpar el uno al otro. Eso es bien notorio. Bueno, comencemos con el versículo 8. El escritor bíblico usó un lenguaje antropomórfico. El antropomorfismo es un conjunto de doctrinas que atribuyen a la divinidad las cualidades humanas. El antropomorfismo es una característica, por ejemplo, de la mitología clásica. Entonces, el escritor bíblico usó un lenguaje antropomórfico en este pasaje. Describió a Dios como que si Él fuera el dueño de una gran finca, una gran granja arbolada, decidiendo dar un paseo a través de su propiedad al aire del día. El idioma hebreo dice literalmente en el viento del día. Hay otra versión que dice el tiempo ventoso del día, y otra versión dice en el momento de la brisa de la tarde. Bueno, el hombre y la mujer dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. El término que aquí se traduce como voz en el idioma hebreo es la palabra kol, con Q. La palabra
caracol, que también quiere decir sonido. Sin embargo, aquí probablemente se refiere al sonido o susurro de las hojas en la brisa de la tarde, ya que el texto no da ninguna indicación de que Dios ya había hablado con la pareja después de que pecaron. Entonces, cuando la Biblia habla de persona caminando con Dios, es una expresión totalmente figurativa que quiere decir que las personas, así como Enoc, como Noé, como Abraham, como Isaac, estaban en comunión con el Señor y vivían en armonía con su voluntad. Y todo eso se describe a través del libro de Génesis. El Creador, Clemente, vio caminar, o sea, vio tener comunión, en otras palabras. Vio tener comunión con el hombre y con la mujer en el huerto. Sin embargo, a causa de su desobediencia, que fue notoria, ellos se escondieron de él en el follaje de los árboles. Esto se ve bien claramente acá. Bueno, el versículo 9 habla pues de que Dios comenzó a hacerles una serie de preguntas. No porque el Señor estuviera recopilando información, sino para ayudarle a la pareja a estar verdaderamente conscientes de sí mismos en cuanto a lo que ellos habían hecho, a lo que ellos habían cometido y cuál era ahora su condición espiritual delante de él. Entonces, por eso Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Fue por supuesto una pregunta retórica, o sea, una pregunta, como hemos dicho en clases anteriores, una pregunta adornada. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor sabía exactamente dónde estaban. Él sabía dónde estaba. Entonces, nosotros podemos ver pues que cuando Dios confrontó al hombre y a la mujer allí en el huerto, Él, como un padre amoroso, deseaba sacarlos y hacer que confesaran sus pecados, porque sabía que era la única manera en que sería posible que ellos fueran reconciliados. Claro, esta es siempre la voluntad de nuestro Señor. El Señor siempre desea que el pecador se reconcilie con Él. El Señor es un Señor de oportunidades. El Señor no deja abandonado a nadie que ha pecado, pero que realmente quiere buscarle. Pero sigamos viendo cuál fue la conducta de ellos. Aquí en este versículo 10, la respuesta del hombre a Dios fue realmente una evasión a la pregunta. Fue una evasión. Dijo que había oído su voz en el huerto, la cual le hizo, dice, tener miedo. Tener miedo porque estaba desnudo. Y que dice que por lo tanto se escondió. Entonces, el hombre no se atrevió a mentir. Así que le dijo una verdad a medias. Una verdad a medias para no admitir su pecado. En realidad, trató de desviar la conversación a un tema totalmente muy diferente. Antes de su pecado, el hombre, fíjense bien, el hombre no había tenido miedo. ¿Cuál miedo? Dios les había puesto ahí en el jardín del Edén, en ese paraíso donde tenían todo. No había miedo. Pero cuando escuchó la voz de Dios, sintió miedo. ¿Por qué?
porque reconoce pues que había hecho lo contrario a lo que Dios le había pedido. No se había sentido cohibido a causa de su desnudez, andaban desnudos, ya he hecho referencia a esto en clase anterior, andaban desnudos. ¿Cuánto tiempo anduvieron desnudos? Bastante tiempo, y no se daban cuenta, no se ruborizaban el uno para con el otro. Sin embargo, aquí el hombre tiene conciencia o toma conciencia de que ya está desnudo. Entonces, después de que el pecado entró en el huerto, todo cambió con consecuencias completamente trágicas. Ya aquí, hermanos, tenemos que entender que la vida ya es diferente. Diferente en el sentido, pues, por causa de la conducta humana. Por eso aquí en el versículo 11 vemos que el Señor no aceptaría la verdad a medias, ni las evasiones del problema por parte del hombre. Y de ahí que le insistió con dos preguntas, otra vez digo, dos preguntas retóricas. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Mira, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El Señor había sido claro. Entonces, estas preguntas adicionales, por decirlo así, hermanos, no son las de un fiscal. ¿Qué es lo que hace un fiscal? Que a falta de hechos, él hace una serie de preguntas con el intento de hacer que el acusado se incrimine. Pues, por decirlo así, a sí mismo. Entonces, por el contrario, las preguntas que aquí hace Jehová Dios son como un padre sabio que sabe exactamente lo que el hijo ha hecho e intenta, indagando, motivarlo a hacer una confesión sincera. Entonces podemos ver nosotros que juntas las dos preguntas le revelaban al hombre que Dios se percataba de que su remordimiento y su vergüenza habían surgido de su desobediencia voluntaria. Una desobediencia completamente en relación a que no era un niño que no sabía. Había sido informado desde que el Señor le puso allí en el huerto. Bueno, versículo 12. El distanciamiento entre el hombre y su mujer era aún más profundo que la vergüenza que cada uno ahora sentía en presencia del otro o en presencia de Dios. Porque Adán trató de culpar a Eva de su propia transgresión. Miren lo que le dice: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pobrecito Adán, no sabía Adán, no sabía. Y no, hace una declaración: no hombre, si no me había dicho Dios, ¿cuándo? Así. Y la escritura es bien clara, hermanos. El hombre finalmente confesó su pecado. Sin embargo, señaló a su esposa como la causante. Y entonces podemos ver que en esencia Adán estaba diciendo: todo fue culpa de ella. Después de todo, únicamente tomé lo que ella me dio. Este patético intento de responsabilizar a su mujer no exoneró al hombre de su pecado. No lo libró. Vamos a suponer que la mujer tuvo la culpa. Quedémonos en eso. Quedémonos en que la mujer tuvo la culpa. No es así. Pero eso no libera a Adán de su pecado. Sin embargo, no se detuvo ahí. Luego acusó a Dios de ser el culpable porque
le había dado a esa mujer. ¿Por qué me diste esta mujer? ¿Ve? La trágica ironía es que la intención de Dios en darle la mujer al hombre era para que fuera precisamente una ayuda. Entonces, en lugar de ver a su contraparte como una ayuda, el hombre ahora la veía como un obstáculo, la veía como la causa de sus problemas. Así la estaba viendo, como la causa de sus problemas. Entonces, por eso miren lo que sucede, según vamos viendo en esta narración, en el versículo 13. Dice que Jehová Dios se dirigió a la mujer con una pregunta enfática. ¿Qué es lo que has hecho? Yo a ustedes les pido, y a mí me gusta mucho la gramática y le pongo cuidado. Y los artículos juegan un papel muy importante. ¿Qué es lo que has hecho?, le dice. La forma en que la pregunta es expresada, noten, dice, ¿qué es lo? El artículo neutro. ¿Ve? Lo que, ¿qué es lo que? Entonces, podría apuntar nuevamente a la reacción del hombre cuando vio por primera vez a la mujer. Recordemos en Génesis capítulo 2, versículo 23, donde se le pone a la mujer, todo es color de rosas, la mujer es bienvenida y son puestos en el paraíso, en este jardín del Edén, comen, duermen felices. Ya uno quisiera esa vida que le dio Dios a Adán y Eva cuando fueron creados majestuosamente por Él. En ese momento, casi tartamudeando de alegría, había usado el pronombre esto en 2 ocasiones, lo que venía involucrado en el lo de Génesis capítulo 3, verso 13, no fue la intención de Dios al crear a la mujer. Dios no le crea a la mujer para que le dé problemas al hombre. No está en esa posición Dios, es el hombre y la mujer que deciden hacer lo contrario a lo que Dios les especificó claramente. Tampoco fue lo que el hombre previó en una ayuda. Es decir, la conducta de ellos fue así, de esa manera. Entonces, la mujer, al igual que su marido, trató de exonerarse a sí misma. Conducta humana, conducta humana. Vea usted, ya sea a través de las noticias, ya sea a través de que usted presencie en un tribunal, un juicio, siempre el ser humano se está excusando de sus delitos, quiere exonerarse de sus delitos. Entonces, la mujer, al igual que su marido, trató de exonerarse a sí misma, negándose a aceptar la responsabilidad de sus actos. Entonces dijo, la serpiente me engañó y comí. Otra, pobrecita la mujer, no sabía, ignorando completamente lo que Dios les había dicho de este árbol, del fruto de este árbol, no debes comer, porque el día que lo hagas morirás. Claramente. Entonces, tanto el hombre como la mujer admitieron su desobediencia al afirmar y comí. Allí están admitiendo, hermano. Cuando dice y comí, ¿por qué? Porque es claro que el Señor les había dicho que no tenían que comer del fruto de ese árbol. Sin embargo, tampoco aceptó su culpa la mujer.
No es una actitud. Hay que analizar bien detenidamente la profundidad de cada declaración que aquí se presenta. Ustedes pueden ver, al hacer este análisis, que no lleva dificultad, sino simplemente ponerle cuidado, al hacer este análisis realmente vamos a entender que no quisieron aceptar la culpa como era. Al igual pues que su marido antes de ella, mire, Eva no mostró remordimiento, no mostró arrepentimiento, por el contrario, trató de excusar la transgresión. Y Eva responsabiliza, como ya lo hemos dicho, a la serpiente. Cuando ella afirmó que la serpiente la había engañado, entre comillas, en esencia estaba diciendo que la serpiente le presentó una propuesta atractiva y ella cedió. Mire, yo no me mofo de lo que voy a decir, hermanos, porque uno puede ser víctima ingenuamente, y no estoy hablando de excusar el pecado, pero un ejemplo bien notorio y se ha dado, no sé si en los tiempos actuales todavía se seguirá dando, no creo en la intensidad que fue en el pasado. ¿De qué quiero hablar? Del billete de lotería premiado. El billete de lotería premiado en décadas pasadas era muy común que un supuesto billetero llegaba ante una señora, un señor, a decirle: mire, le traigo el billete premiado, ha ganado 50,000 colones, me traslado a la época de nuestro Colón, y se lo quiero dejar, deme tanto, deme 300 colones y usted va a cobrar 50,000 colones. Y mire, le hacen la artimaña de que el número que le están mostrando está en una lista. Tienen esa astucia. Y entonces la persona, en su ingenuidad y en aquel deseo de agarrar esa fortuna, hombre, le voy a dar 300 colones y voy a agarrar 50,000 colones, se los da. No razonan, bueno, y si este hombre quiere 300 colones y me está ofreciendo 50,000, ¿y por qué no los va a cobrar él? No razonan así. Si razonaran así, de esa manera, no fueran engañados y el hombre no lograra su artimaña. Pues esta es la situación que la serpiente usó para con Eva. El Señor le había dicho lo que no debería de ser. ¿Quién se lo había dicho? Se lo había dicho nada menos que el Creador, pero no le creyó. No le creyó, dejó de creerle en ese momento. Y le creyó a quién, a la serpiente. Le creyó a la serpiente. Bueno, en contraste pues con la alegría y la emoción al final de este capítulo, o del capítulo 2, mejor dicho, la tristeza cae sobre el texto con el temor de un castigo inminente. Se va a dar un castigo que no hay vuelta de hoja. Se va a dar un castigo que el Señor lo va a aplicar. Lo va a aplicar porque tiene que darse esta situación. Es evidente que la paz que originalmente existía entre Dios y la humanidad, entre el hombre y la mujer, entre la humanidad y los animales, había sido destruida. Había sido destruida. Esa paz entre Dios y la humanidad, entre el hombre y la mujer, entre la humanidad
y los animales, esa paz había sido destruida. Entonces, ahora estamos listos para los castigos que habían de venir sobre el culpable por ignorar la palabra del Creador. Y esta es una realidad. Cuando se ignora la palabra del Creador, entonces se está listo a recibir esas consecuencias de esa ignorancia voluntaria o involuntaria. Entonces, lo que a continuación vamos a seguir escudriñando, hermanos, es el tercer punto importante acerca de este mensaje que les estoy presentando. ¿Qué es lo que hay que escudriñar? Bueno, las consecuencias del pecado, las consecuencias de esa caída. Adán y Eva caen, por eso el título de estas lecciones trata sobre la caída del hombre, y allí va implícita la caída de la mujer, por supuesto. Entonces, se ve las consecuencias pues de la caída desde los versos 14 hasta el 19. Los castigos específicos impuestos por Dios se describen en el orden opuesto del cual se nombran los pecados y los pecadores, o sea, la fuente del pecado. Noten que el texto identifica el pecado del primer hombre, desde los versos 9 hasta el 11. Luego se identifica en el verso 12 el pecado de la mujer, y en el verso 13 se identifica el pecado de la serpiente. Ahí se ve estas tres situaciones bien claras: el pecado del hombre, el pecado de la mujer y el pecado de la serpiente. Entonces, las sentencias fueron pronunciadas primeramente contra la serpiente. En segundo, fueron pronunciadas las sentencias contra la mujer, y por último contra el hombre. Ahí sucesivamente se ve en los versos 14 y 15 contra la serpiente, verso 16 contra la mujer y versos 17 al 19 contra el hombre. Vamos a estudiar esto en una forma sucesiva a lo que aquí les estoy presentando. Pero mientras tanto vamos a hacer una pausa dentro de unos 25 a 30 minutos a lo sumo. Vamos a seguir estudiando este interesante tema. Como siempre, hermano, hermana, yo le ruego que haga esfuerzo por escuchar la continuidad de estos mensajes. Yo sé que si usted lo hace, usted tendrá muchos beneficios que realmente nos ayudarán a todos nosotros, o nos ayudan, mejor dicho, en nuestra condición puramente espiritual. Mientras tanto, pongámonos en oración, oremos a nuestro Padre Celestial para que Él nos siga ayudando. Padre Celestial, te damos las gracias porque una vez más estamos estudiando tu divina palabra. Tú nos ayudas a que esa palabra nos ayude a que seamos lo mejor delante de ti, que no vivamos conforme los ejemplos que no nos ayudan a nuestra vida espiritual. El caso de Adán y Eva es muy notorio, pero tenemos que entender, Señor, que nuestra vida es una vida de entrega a ti y una vida de mucha obediencia hacia ti. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.